Bolivia se declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y fue construida justamente una declaración de la Amazonía como sujeto de derechos. Y sin embargo, uno de los aprendizajes en estos 2 años que nos traen a esta 12ª versión del foro es que los derechos de la Amazonía se van a hacer realidad desde estas experiencias concretas, desde estas resistencias concretas. Entonces vamos a tener en este breve espacio de diálogo, escuchar algunas de estas mujeres, además es un panel de todas mujeres potentes, que desde los territorios han ido conquistando estos pequeños pasos. Y vamos a escuchar entonces a compañeras de Ecuador, de Perú y de Brasil para poder también concluir con poner un poco, socializar la incidencia que se está haciendo a nivel de Naciones Unidas para que la Carta de la Madre Tierra, aquella carta que reconoce desde el año 2010 en Tiquipaya los derechos a la Madre Tierra, pueda también dar este paso dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces, no sé si están aquí. Para ello, lo primero que quiero es darle paso a Natalia Green, que va a abrir este diálogo contando justamente todo el trabajo que viene haciendo desde la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en particular desde la Amazonía, y que nos pueda también abrir este diálogo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su presencia, su participación. Mi nombre es Natalia Green, yo soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y es realmente un gusto y un placer poder contar con toda su presencia en este foro social panamazónico que, como decíamos, se realiza primera vez en Ecuador. ¿Y por qué lo quisimos traer a Ecuador? Y aquí veo a algunos compañeros guaraníes, fue porque Juan y otros compañeros pidieron que se haga en el Ecuador, pero es especialmente también, compañeros, porque el Ecuador es el primer país que reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. Y eso nos debería no solamente y nos hace muy orgullosos, sino que nos ha hecho un modelo para el mundo entero. Hoy por hoy, créanlo o no, ya hay 40 países que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Algunos países que lo han implementado en su constitución, como el Ecuador, algunos países que lo han llevado a nivel de una ley nacional, como es el tema de Bolivia, como es Panamá, como es Uganda. Sin embargo, hay varios países que lo han implementado, especialmente a través de cortes y de fallos judiciales y de ordenanzas municipales. El día de hoy vamos a escuchar varios casos, especialmente los relacionados con fallos judiciales, porque siento que, pese a que el Ecuador y otros países tienen a nivel nacional, las únicas victorias que pueden darse en lugares donde no tienen todavía derechos de la naturaleza es a través de casos puntuales, donde se reconocen los derechos de un río, como es el Marañón, o de un ecosistema, como es el Parque Nacional de Orca en Nueva Zelanda. Estos casos son muy interesantes y nos permiten entender que hay una comprensión y un entendimiento de lo que en el Ecuador dijimos en el 2008, que la naturaleza no es un objeto que se explota, es un sujeto que se protege. Y esta comprensión, que creo que todos de una u otra manera la tenemos, unos más que otros, que se hereda de una cosmovisión indígena que ya y siempre ha reconocido que la naturaleza es nuestra madre, va calando en muchas partes del mundo hasta que ahora somos un movimiento muy grande por los derechos de la naturaleza. Esta realidad nos inspira en medio de todo lo que está sucediendo. Sabemos que es difícil que se logre toda la implementación de todos los casos de derechos de la naturaleza, sin embargo, son casos que nos inspiran porque muchos podemos hacerlo desde el territorio y con nuestras propias voluntades. Entonces, este caso que nosotros hemos construido y que nosotros vamos moviendo y educando sobre los derechos de la naturaleza, como les digo, ha crecido a nivel mundial, ha sido inspirado por Ecuador, pero ahora tenemos que pasar a la implementación. Y hay mucho que podemos hacer ya desde el territorio para que podamos exigir su cumplimiento cuando no siempre se está exigiendo. Entonces hoy tenemos una variedad de casos impresionantes, lo estamos incluso también grabando para que podamos seguir difundiendo esta información, seguir difundiendo esta palabra de todo lo que nos junta, un despertar que en el Ecuador creo que hemos despertado en el sentido de que hemos votado por todas las últimas referéndums por la naturaleza, y eso me da algo de esperanza al entender que los ecuatorianos tenemos ese despertar
que podemos despertar y pensar que la Amazonía también puede tener derechos y que tenemos que ahora exigirlos, porque ya existen varias alternativas y varias iniciativas en el propio territorio amazónico que reconocen en efecto a varios ríos en la Amazonía como sujeto de derechos. Entonces, hay varias estrategias que se van a estar pensando durante el POSPA, en que la idea es que podamos trabajarlas conjuntamente, que ya no sean casos separados, sino que podamos trabajarlos conjuntamente para poder implementar los derechos de la Amazonía. Así que muchísimas gracias, Fátima, por el espacio. Encantados desde la Alianza Global para poder seguir difundiendo y contarles que tenemos varios hubs regionales, varios espacios también para juventudes, varios espacios para los abogados, para los académicos, para que podamos seguir juntando gente desde diferentes idiomas y diferentes partes del mundo a favor y a través de la educación por los derechos de la naturaleza. Gracias, Fátima. Bueno, entonces antes de escuchar a estas compañeras potentes que van a traernos estas experiencias, yo también quisiera poner muy brevemente la mía desde Bolivia. Yo trabajo en Bolivia y trabajo en una zona que es Amazonía del norte de La Paz. En esta zona está el río Beni. Y el río Beni es uno de los ríos que está más afectado por la expansión de la frontera minera del oro. En los últimos 10 años ha crecido más o menos un 300% la presencia de la minería legal e ilegal en esta zona. Y trabajo con compañeros y compañeras indígenas y campesinos agroecológicos que han decidido declararse libres de minería, y lo han hecho a través, por ejemplo, de una alianza con los gobiernos municipales, pero sobre todo en estrategias territoriales de defensa de esta vocación productiva que es chocolatera, porque ellos siembran cacao, siembran banana, siembran fruta, y además son una fuente de alimentación sana y nutritiva a varias de las ciudades principales de Bolivia. Entonces, la verdad que ha sido una estrategia jurídica, yo soy abogada, una estrategia jurídica que ha logrado hacer reconocer al río Beni como sujeto de derecho. Y lo que quisiera decir es que justamente estos casos, como por ejemplo el caso del río Monja aquí en Ecuador, o el caso de la sentencia que da derechos a la Amazonía colombiana, nos sirvieron para hacer entender en nuestra justicia a los jueces la necesidad que había de reconocer los derechos al río. Se ha implementado la sentencia, no toda, pero por ejemplo nosotros hemos logrado con mucha lucha de ella, que actualmente exista una restricción temporal de estos territorios que se han declarado libres de minería. Entonces, si yo soy minera y quiero pedir una autorización en cualquiera de estos territorios, el catastro directamente lo tiene bloqueado. Entonces, esa en concreto es una pequeña victoria. Ahorita estamos luchando para que esa sea una cuestión permanente, porque como es temporal nunca se sabe cuándo las autoridades de turno deciden levantarlo, pero sin embargo tenemos unos 2 años ya de pausa, de una pausa declarada justamente por la lucha por este río y por la defensa de la vocación productiva agroecológica de los pueblos maceteños, de los pueblos tacanas. Entonces sí, me gustaría como recordar que a veces la victoria de un territorio es la victoria de muchos otros. Y bueno, entonces solamente quería como comentar también y traer un poco al diálogo esta experiencia que está sucediendo en Bolivia. Bueno, entonces para empezar le voy a dar la palabra a Vanessa Jason, que nos visita desde Brasil. Ella es la directora de la organización MAPAS y está liderando varias de las iniciativas que se están dando en el hermano país por derechos de la naturaleza. Así que vamos a tener para más o menos unos 7 minutitos para compartir las experiencias, y ya luego tenemos a las compañeras de Ecuador.
Yo estaba aquí poniendo gracias, muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Masson, yo soy de Brasil, de São Paulo, en Brasil, y yo estaba aquí intentando poner algunas palabras de mi portuñol en español, ¿no? Porque estoy aquí. Y en Brasil caminamos mucho. Desde 2014 caminamos a partir de las leyes en el nivel municipal, en el nivel del territorio, el nivel donde las comunidades tienen acceso a las leyes porque están más próximas, ¿no? Y ahí desde entonces, 2014, tenemos casi 30 casos de leyes en nivel municipal que avanzaron un poco o no avanzaron nada, ¿no? Y de entre estas leyes quería aquí destacar el caso que ahora que se pasa que antes teníamos un movimiento con la articulación brasileña por los derechos de la naturaleza que incluye muchas universidades, incluye miembros también del gobierno y liderazgos de comunidad. Y entonces teníamos un conjunto que siempre estábamos hablando sobre nuevas iniciativas y caminábamos más o menos sabiendo que una iniciativa estaba empezando aquí o la otra ahí. Pero ahora, después de estos años, las iniciativas como que sembraron, así que se llama, sembraron por todo el país. Brasil es un país muy grande, ¿no? Y entonces no sabemos más cómo andan las iniciativas. A veces a uno viene, nos cuenta que hay una iniciativa nueva desde el territorio. Esto significa que la autonomía de las comunidades del territorio creció en Brasil. Y así están caminando, acreditando que esta ley sobre todo ela suma, agrega en la defensa por las expresiones. Es como una narrativa que agrega a todas las otras leyes que hay en Brasil. Hay muchas leyes sobre el medio ambiente y es muy buenas, pero que no se cumplen. Y ahí estamos ahora con los derechos de la naturaleza en la misma cuestión. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos que las prácticas que, como Fátima estaba abordando, una práctica económica del territorio, hay que tener fomento, hay que tener incentivos, porque son estas prácticas que van a cambiar necesariamente el territorio con sus actividades, ¿no? Recién también otras veces, dos ejemplos en estas iniciativas. Uno es del río Arapiuns, es un río amazónico que se conecta con toda la vacía amazónica y se queda en el estado de Pará. Y ahí son jóvenes, la comunidad son de todos jóvenes ligados por la iglesia y que están caminando con los derechos del río Arapiuns, basado en actividades de turismo de base comunitaria del río Arapiuns. Otra experiencia es, y esto ainda no reconoció los derechos de la naturaleza, porque hay una pelea, no una pelea, pero un embargo de la municipalidad, del gobierno local. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos continúan hablando de los derechos de la naturaleza, haciendo sus declaraciones y más que todo, agiendo con actividades que tienen respecto a los derechos de la naturaleza. Entonces, todo el programa de base comunitaria de turismo es basado y habla de los derechos de la naturaleza. Para que no dependamos, como hablamos ahora en la casa 1 de los debates del programa de FOSPA, no dependamos de las actitudes del gobierno. Hagamos la declaración adentro de las comunidades, de nuestras comunidades, y además empezamos a actuar en bases de los principios de los derechos de la naturaleza. Este es un ejemplo. El otro que quería traer es el ejemplo
de un río que su nombre es Mosquito, creo que es lo mismo en español. Y el río Mosquito es el río de una comunidad, de varias comunidades que pasan por 3 ciudades. Y entonces estas 3 ciudades se unieron y empezaron un movimiento por los 3, no solamente uno, que se organizaron antes de hablar sobre la ley. Y esto es muy importante. Es importante se organizar antes, es importante mantener la organización y la unidad de la conversación y después también, porque estamos viendo, y ahorita una tercera cosa que hay termino, que ya no está explicando. Ahora, en los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, realizamos el tercer foro por los derechos de la naturaleza en Brasil, el tercer foro brasileño, que empezó el primero en 2018, antes creo, y empezó como el segundo foro internacional. Entonces empezamos un movimiento unidos, organizados, siempre junto con GAD, para mantener la organización, para mantener la unidad. Porque lo que pasa es que en este evento observamos que las personas, las comunidades están con pensamientos diferenciados, hay una diversidad de posicionamientos y esto es bueno porque el pensamiento más perfecto se hace con diversidad. La vida es diversidad y entonces tenemos que tener pensamientos diversos, pero hay que organizarlos porque si no tenemos la fuerza de la lucha. Y ahí que este evento se ocurrió en este estado, el estado de Minas Gerais. Este nombre, Minas Gerais, es exactamente porque hay mucha mineración. Todas las montañas prácticamente son perforadas por la mineración. Ahí, en el lugar de este evento, el foro brasileño, ocurrió 2 grandes crímenes contra la naturaleza, incluso la naturaleza humana. Se murió casi 300 personas y también se murió el río Paraopeba en uno de ellos por una minería, por el rompimiento de la basura de esa minería. En lo otro, más de 100 personas. Y nuestro evento fue ahí para hacer este conversatorio al respecto de cómo que se convive con una empresa como esta que dale empleo a toda la ciudad, empleo a todas las ciudades, a todos los ciudadanos. Y entonces hay una división. Y cuando hay una división, perdemos la fuerza. Y entonces tenemos que organizar la conversación adentro y no dejar que se vaya afuera. Y ahí que el río Mosquito es un río emblemático, es un río que está ahí poniendo su fase para decir que además de todo eso, la naturaleza misma, además de los seres humanos, los otros seres de la naturaleza tienen sus propios derechos y esto se hace es hecho con la unidad, porque nosotros somos todos unidos en una sola casa, que es la casa de la madre. Con eso termino para tener solamente mis 7 minutos y decir que estamos juntos en esta lucha con nuestra poca experiencia y queremos compartir siempre entre Brasil y toda la América Latina sobre los derechos de la Amazonía y estar con ustedes en hecho. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar paso a Mariluz Canakiri. Mariluz viene desde el río Marañón, en Perú, un río que ha sido declarado sujeto de derecho. Yo quiero decir que conocí a Mariluz hace 2 años justamente en el FOMPA y la verdad es que generó el caso, que fue con otra compañera de las compañeras Mucama,
mucha inspiración en quienes estaban también ahí luchando contra la minería. Y actualmente, por ejemplo, hay un consejo en Bolivia de defensa del río Tahuamano que no tiene reconocimiento ni nada por parte del Estado, pero que sí funciona de hecho para defender al río de la minería. Así que, adelante. Buenas tardes. Bueno, quiero compartir un poco la experiencia, cómo nosotros hemos llevado los casos. En primer lugar, hemos tenido varias reuniones con nuestras bases, mujeres y hombres. Hemos acordado de qué queremos llevar, porque tenemos varias problemáticas, ¿no?, en nuestra zona. Entonces, nosotros hemos decidido a presentar una demanda de amparo sobre el tema del río Marañón, el caso Marañón. Aunque nosotros tenemos 3 casos ganados, es el río Marañón, es el hidrovías amazónica y también es el caso sobre Cano. Pero nos enfocamos en el caso Marañón, por las contaminaciones que estamos viviendo, ¿no?, por el daño que se está viviendo en lo que es la naturaleza. No se respeta la naturaleza, no se respeta los ríos, nuestros territorios, solo le ven como ganar dinero, no como algo muy fundamental, que es un ser vivo, ¿no?, que gracias a la naturaleza, a la madre, como nosotros decimos como mujeres, nos asimilamos a la madre tierra, porque Ukama significa Ku es chakra, Kama es teta, ¿no?, que alimentamos a nuestros hijos con nuestra teta, y también nuestra madre tierra nos alimenta a nosotros los seres humanos con la producción que da y cosechamos todos los días, comemos. Por eso nos basamos en eso, ¿no?, en los casos. Caso Marañón, por ejemplo, hemos pensado qué hacer, cómo defender, hemos buscado formas, estrategias, donde tenemos la idea, ¿no?, de pensar cómo vivíamos antes, cómo era antes cuando éramos niñas y cómo estamos ahora. Antes era bonito la historia, ¿no?, que había bastante comida, bastante té, animal y todo. Por ejemplo, las maderas eran cerquitas, pues ahora con la deforestación de las grandes empresas ya no tenemos las maderas, por ejemplo, las caobas, los cedros, todos han ido exterminando. Y eso es lo que da el impacto también, lo que es el cambio climático. Ahora nos enfocamos en lo que es el río, ¿no? ¿Por qué el río está con bastante metales pesados por las contaminaciones, por los constantes derrames de petróleo? En este caso hemos pensado que nuestros seres, como decían nuestros mayores, los espíritus del agua, que también nos sirven para la sanación. También tenemos familiares debajo de la tierra, como son, por ejemplo, yo tengo un tío, un primo que vive debajo del agua, que le llevó, y nosotros decimos caruar a los seres del agua que viven abajo. Como ellos dicen, ¿no?, cuando nos relacionamos o tomamos la ayahuasca, o también en sueños, que hay grandes ciudades debajo del agua, como aquí hay animales. Algunos pescadores han escuchado, por ejemplo, que cantan los gallos, que también escucharon caballos, ¿no?, todo tipo de animal que tenemos aquí en la tierra. Y entonces es fácil de poder creer que sí existen los seres. Por ejemplo, mi tío salía a tierra con mi abuelita. Entonces, como él era como un mensajero para nosotros, cuando iba a haber una inundación, por ejemplo, él decía, ¿no?, preparen sus alimentos, siempre bastante yuca, porque este año va a haber una inundación muy grande, después de la inundación una epidemia. Y era pues como algo fundamental que mi tío traía el mensaje para nosotros prepararnos. Y todo eso hemos pensado, ¿no?, decir, por ejemplo, al abogado, tenemos esto, le hemos contado los cuentos, las cosas reales, las familias, por ejemplo, hemos hecho un mapa también, ¿no?, con Radio Cámara, donde hemos puesto las comunidades, en qué comunidades se perdieron personas, en qué comunidad
han visto las lanchas fantasmas, en qué lugar, donde está la Muyuna, donde está la entrada de las ciudades que existe debajo del agua. Todo eso hemos venido trabajando desde hace años, pero también el párroco, que años ha estado en mi parroquia, ha sido una persona muy fundamental también, porque él también nos daba el ánimo, porque nos escuchaba lo que nosotros les contábamos. Y entonces él decía, pero esto también se puede trabajar. Y todo eso nos inspiró a nosotras, nos animó a nosotras para buscar aliados, porque solas no íbamos a poder también. Entonces empezamos a buscar aliados, donde ya nosotros hemos podido, por ejemplo, Foro era una parte de lo que es presidencia, ¿no? Nos ayudó también lo que es conferencia de prensa, los abogados de IDL, otros aliados internacionales, que es Ríos Internacionales y otros más también en la zona, ¿no? Y todo ello nos juntamos, más nosotros que estábamos ahí constantemente, hablamos con nuestra gente, tomamos la decisión en una asamblea, en un congreso, y todo fue así, ¿no? Pero con mucho esfuerzo, con mucho ánimo, entre nosotros nos animábamos, claro que no ha sido fácil, ¿no? Porque bueno, yo he sido demandada también, y todo eso, pues, las hermanas decían, te van a demandar de nuevo, pues, pero a mí lo que más me animó fue cuando la gente decía, no, confiamos en ti, te vamos a respaldar, continúa lo que estamos haciendo. Y para mí era una fortaleza de poder continuar y seguir adelante. Y ahora que estamos ya exigiendo la implementación, claro que todavía no lo logramos, pero igual estamos pensando de otra forma que para la Corte, ¿no? Poder hacer, quizás no al 100%, sé que no se va a cumplir al 100%, pero sí lo vamos a lograr. Eso es lo que nosotros pensamos y tenemos esa esperanza para dejar para nuestros hijos, nuestras generaciones. Nosotros ya lo estamos viviendo, queremos que nuestros hijos, nuestra generación tenga ese buen vivir, la vida plena, como decimos nosotros del pueblo campo. No solamente de nosotros, sino también del mundo entero, de la Amazonía, es el pulmón del mundo, que todos y todas estamos para cuidarlo y protegerlo. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Mariluz, que nos honra con su presencia. Mariluz también ganó el año pasado el premio Huelman, así que es un honor tenerla aquí con nosotros. Y bueno, ahora también en Perú tenemos a una compañera, Micaela Guamán, Ayánica, no sé si está bien dicho, creo que sí, Ayánica. Y desde su territorio han impulsado el reconocimiento de las abejas en Gijón como sujeto de derecho, no solo la abeja sino su hábitat. Entonces es una experiencia interesante que luego, ahora que nos va a contar, tiene también un apoyo del municipio y se logra una ordenanza municipal. Así que por favor, Micaela, muchas gracias. Pues está además hermosa, vestida con sus abejitas en todos lados. Muchas gracias. En primer lugar, saludarles a cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre ya lo mencionó, soy Micaela Guamán Fernández, vengo de una comunidad que se llama Marutuari, que pertenece al distrito de Puchari, región del sur. Bueno, les voy a contar una experiencia que nosotros como indígena o como Ayánica que nosotros vivimos, ¿no? A través de un aliado que nosotros nos ha motivado para poder cómo criar las meliponas, ¿no? Cómo hemos empezado nosotros como Ayánica. Bueno, ahí nosotros colindamos con la Reserva Comunal Ayánica y también con con el Eco Ayánica también, que pertenece también a las comunidades, ¿no? Y también con la doctora Rosa Vázquez, que es Amazon Internacional, ¿no? Ella nos ha
más nos ha apoyado en tema de cómo sacar el derecho de las abejas para que sea protegido, porque a veces, muchas veces nosotros como indígenas, sin apoyo de alguien, no podemos sacar el derecho de las abejas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Uniéndonos, como dicen, ¿no? El unión da la fuerza. Entonces, nos hemos unido tanto la Reserva Comunal y el Ecuashánica y también con la doctora Rosa y con la municipalidad. Ahorita nosotros son casi 2 municipalidades, ya son aprobados, ya ellos ya tienen ese, ¿cómo se llama? La ordenanza, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos ahorita en nuestro distrito Pichari, ¿no? También ellos están ya incluyendo a nosotros. ¿Para qué? Para poder, para que nos pueda apoyar más que nada, que las abejas sean ya protegidos, para que nadie pueda, por ejemplo, las abejas no viven pues al aire, ¿no? Ellos también viven en el bosque. Entonces, en el bosque ellos viven, ese es su hábitat de ellos. Entonces, por eso nosotros buscamos que ahorita más que nada agradezco a la doctora que ahorita en el Perú ya es reconocido, ya ha dado su derecho de las abejas para que sean protegidos. Entonces, eso más un poco nosotros estamos muy alegres, ¿no? De que Perú era la primera país que está reconociendo, ¿no? Entonces, eso a veces digo, ¿no? Nuestros paisanos, o sea, nuestros ashánicas que vivimos en una comunidad, nosotros, a pesar de los ancestros que nosotros vivíamos, ¿qué es lo que hacían ellos? ¿No? Ellos no solo, o sea, de los que vinieron desde niños, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, ¿qué hacían ellos? Ellos protegían más antes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando más adelante ahora? Vienen los madereros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como mujeres o como comunidades o como indígenas, ¿no? ¿Qué cosas hacemos nosotros como mujeres? Nosotros ahorita nos levantamos como mujeres, ¿a qué? A defender. Porque por ellos nosotros a veces digo, ¿no? Ellos son los que nos dan alimentación. A veces un poco desconocen eso, ¿no? A veces dicen, ¿no? ¿Por qué tiene ese derecho de que las abejas que sean protegidas? Sí tiene derecho, ¿por qué? Porque ellos son los que polinizan. Ellos son los que, o sea, ellos van en planta y en los frutos también, ¿no? ¿Para qué? Para que nos den, para poder alimentarnos, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que nosotros como indígenas a veces, gracias doy a la doctora Rosa, que a mí me ha elegido como representante aquí en el Perú, como indígena, ¿no? Entonces me siento orgulloso de estar en este evento. Más bien les agradezco mucho por su atención. Gracias. Muchas gracias, querida Micaela. Y bueno, ahora vamos a ir a conocer la experiencia del río Puyo. Tenemos a Yerin Gutiérrez, que ella es abogada y coordinadora de PAN Puyo y promueve, impulsa esta defensa por el derecho del río Puyo que nos alberga. La Compúblico. Buenas tardes con todos. Pues bueno, yo también quisiera invitar a pasar a Emma Shanga, quien es también dirigente de la mujer de la comunidad. Es justamente quien también nos está acompañando dentro del evento
Es una red que está ubicada en los países panamazónicos y pues aquí en el Ecuador, en toda la región amazónica, en las 6 provincias amazónicas. Actualmente nosotros estamos o trabajamos también en diferentes núcleos. Tenemos el núcleo de pueblos indígenas, el núcleo también de derechos humanos e incidencia internacional, el núcleo de comunicación, el núcleo de mujeres. Es así que durante este trabajo de escucha hacia los pueblos indígenas, nosotros nos hemos visto también como en el aspecto de apoyar justamente a una lucha que ya venían haciendo los pueblos desde hace muchos años atrás. Aquí en la ciudad de Puyo nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Vicariato Apostólico de Puyo, es decir, con la iglesia en la Amazonía. Entonces, por medio de diferentes escuelas de formación, escuelas de liderazgo también para las mujeres indígenas, y también diferentes equipos de trabajo en temas de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, y haciendo un trabajo conjunto también con las mujeres de la comuna San Jacinto del Pino. La comuna San Jacinto es una de las comunas más grandes de la provincia de Pastaza, que alberga en 39 comunidades. 12 comunidades que se encuentran en la zona baja son las comunidades que están afectadas, y ECMA justamente representa a una de estas comunidades, que es Cotocoche. Antes de darle el paso también a Imita para que nos comente más acerca de la relación entre ella y justamente el río, entre las mujeres quichuas y la conexión también del río, me gustaría también explicar acerca de cómo nació el proceso del apoyo del río Puyo y por qué es importante. Si bien es cierto, nosotros aquí en el Ecuador tenemos ya diferentes casos emblemáticos en el tema del reconocimiento de los ríos como sujeto de derechos. Pero ¿por qué el caso del río Puyo es especial? Porque es uno de los primeros casos que se está trabajando para que se reconozca a toda la cuenca del río Puyo como sujeto de derechos. Esto quiere decir desde donde nace el río, desde la cabecera, que es el cantón Mera, hasta la parte final, antes de su unión con el río Pastaza, que es la última comunidad de Puyo Puyo. Lo cual quiere decir que también se busca la protección tanto a las afluentes, que son más de 12 ríos, a los esteros, a los riachuelos y a todos los que se encuentran dentro de este tramo del río Puyo. Esto es la parte más importante y lo que le hace especial a este caso. Si bien es cierto, ha sido un movimiento bastante complejo, porque nosotros desde REPAM apoyamos desde el ámbito de la incidencia. En el camino también se nos han ido sumando diferentes compañeros jurídicos, diferentes instituciones y organizaciones, tanto locales como nacionales, y es así que se decidió impulsar un proceso jurídico, o aquí, como se lo conoce en Ecuador, pues aplicar una garantía constitucional. Esto es justamente aplicar o activar la acción de protección para proteger justamente la vida de este río, la conexión que existe también con los pueblos indígenas, y sobre todo tener en cuenta que el río Puyo casi atraviesa la mitad de la ciudad de Puyo. Entonces también nosotros podemos hablar que se está afectando los derechos de la ciudad. Es así que todos estos componentes acabó el proceso jurídico como tal. Esto prácticamente ha sido un trabajo de minga, como se lo dice también en las comunidades indígenas, que poco a poco se han ido integrando diferentes equipos de trabajo, y sobre todo se han ido sumando esfuerzos. ¿Por qué el caso de la cuenca del río Puyo no se lo pudo hacer desde hace algunos años atrás? Sin embargo, existen varias trabas o varias se podría decir que existen como varias trabas que han venido poniendo diferentes instituciones públicas que actualmente están demandadas, que tienen la competencia directa con el tema del tratamiento y saneamiento del agua, y también con el tema de la protección en la zona alta, para que sean consideradas zonas de reserva ecológica y que no se puedan tocar todos estos terrenos que están ubicados en las riberas del río.
Entonces ha existido también una falta de como alargamientos en el tema del proceso judicial. Primero, no nos daban el acceso completo a cierta información que se necesitaba, pese a que se lo pedía por medio de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, pese a que se lo pedía también por otras instituciones, no era posible. Y pues este proceso jurídico, para que haya sido presentado en este año, pues tuvo que pasar aproximadamente 4 años para poder llegar a tener un expediente completo. En este año también nosotros hemos, como Vicariato y como REPAM, hemos querido trabajar en el tema de incidencia local, porque la gente debe apropiarse de lo que tiene para que inicie esta lucha. Pero a veces vemos que por parte de la ciudad, a pesar de que también son afectados, se vuelve a veces bastante indiferente en temas sociales, por diferentes intereses personales que existen, pero que también están siendo vulnerados sus propios derechos al no tener como una calidad de agua óptima, tanto para el tema del consumo humano como también para el tema de la recreación. Nosotros hemos realizado diferentes actividades, entre esos activado diferentes conversatorios situ, haciendo carreras o trails, como se les conoce aquí en la ciudad del Cuyo, llevando también el tema del caso a otras instancias un poco más nacionales. Sin embargo, aún existe la indiferencia en la gente y también por parte de las instituciones o de la voluntad de las autoridades públicas que están en parte. Sin embargo, lo que se dice, ¿no? Toda esta responsabilidad la están echando hacia las compañeras de las comunidades indígenas y pues no se reconoce realmente como el problema del saneamiento como algo prioritario para nuestra ciudad. Me gustaría en este punto, antes de explicar un poco el tema de la acción de protección, darle paso a Emma para que ella nos pueda comentar un poco más acerca de la relación entre el río y las mujeres quichuas, específicamente de la provincia de Huascas. Bueno, muchas gracias. Primeramente, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas nuevamente de la Amazonía. Estamos encaminando por un solo territorio, lo hemos dicho desde un principio. Y mi nombre es Emma Shanka, mi cargo es dirigente de la mujer de las 39 comunidades. Hemos venido trabajando más que todo las otras generaciones, nuestros sabias y sabios quienes han estado llevando esa organización, han empezado a llevar esta lucha sobre la contaminación del río Cuyo, viendo la realidad de las comunidades que estamos en la cuenca baja, como por ejemplo 12 comunidades afectadas, donde ha estado perdiendo su idioma, su pintura, su conexión con el agua, sus danzas tradicionales, que es con el tambor, el sonido que hicieron la cultura quichua. Entonces, viendo la realidad que ha estado pasando en las comunidades, es donde las mujeres ponen a su cargo a defender, porque siempre en el territorio, en casa, vivimos, ¿quiénes son? Son las madres, son las mujeres. Entonces, donde siempre ellos recolectan lo que son, les decía, semillas para hacer artesanías, para hacer sus trajes típicos, nuestras vestimentas, más claro decir. Y eso se ha estado perdiendo todo, se ha estado dejando lo que es la conexión, la purificación espiritual que nosotros tenemos como pueblos indígenas. Todo eso, a pesar que la contaminación en realidad está afectando hasta la salud, como les mencionaba, vemos niños enfermos con fiebre, también a las mujeres nos afecta infecciones estomacales, el cual sufrimos nosotros dentro de la cuenca baja. Entonces esa realidad a nosotros es como que hoy en día es compartir, puede sonar algo maravilloso, pero en realidad estamos viendo un río muerto, un río que también está por resistir, porque hay 2 cantones que vienen a la cabecera, serían 2 ciudades que están encabezando más que todo, lo diría así, y con las comunidades también que estamos cerca del río Cuyo, más que todo las autoridades no han visto esa realidad porque al río solo lo han visto como un alcantarillado. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa como mujeres, que un río sucio y nosotros
allá bañándonos con los niños, con todos en familia y enfermándonos. Entonces esa realidad parece que el Estado nos está vulnerando nuestros derechos desde un principio, dejándonos de olvidar lo que es nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras danzas, porque ahorita hoy en día los jóvenes ni siquiera quieren hacer la danza, se hacen un esfuerzo grande ahí, participan. ¿Y dónde está? ¿Por qué hemos estado dividiendo esa cosmovisión indígena? Es por esas partes de contaminación que tenemos al vivir día a día. En nuestro territorio, más que todo la Amazonía, estamos pasando por esa vulneración de derechos. La mayoría es contaminación, si no es contaminación ambiental, nos abusan de otra forma. Entonces todo nuestro territorio parece que nos une. Y quisiera pedir también aquí a los hermanos y hermanas que estamos, que nos unamos para poder defender que esto no se va a quedar ahí, sino que nosotros sabemos que tenemos derechos tanto como indígena, tanto la naturaleza, pero aún así nos siguen vulnerando nuestros derechos. Entonces por esa razón nosotros hemos estado rescatando más que todo también el idioma, nuestras danzas, nuestros trajes típicos, hasta nuestras artesanías. Es por eso que hoy en día la mayoría de la artesanía está realizada en esta forma. Ya no vemos nuestras semillas que toca recolectar, que viene del agua, de las montañas, de la selva. Esas semillas están también, más que todo, se está acabando. No hay semillas, nuestras propias semillas. Entonces, por ende, nosotros ahora tenemos que utilizar occidentalmente también los mullos de la ciudad, porque no estamos cargando nuestros propios semillas para nuestra representación. Entonces, por eso hemos estado representando también, porque las mujeres también somos emprendedoras, educadoras también, sabias, que hemos estado enfrentando estos tipos de amenazas, más que todo, sobre nosotros. Eso sería de mi parte compartirles. Pues, muchas gracias. Bueno, actualmente el proceso del río Cuyo se encuentra en primera instancia. La audiencia en sí está suspendida desde hace un mes y medio porque para la jueza no fue suficiente las pruebas, no fue suficiente también el diálogo intercultural que se hizo en territorio y solicitó pruebas nuevas y pues durante este mes y medio no se ha convocado específicamente para dar ya la sentencia de primera instancia y tampoco pues se ha enviado a las partes procesales el tema de los estudios o de las pruebas que ella solicitó con sus resultados. Entonces eso es algo bastante preocupante también y pues nosotros esperamos y estimamos tener esto ya hasta finales de agosto porque ya ha sido un mes y medio y también lo están alargando y pues es algo también que sí nos preocupa. Gracias. Tengo una consulta para las compañeras. Considerando el momento en el que está el caso, ¿ustedes creen que podríamos intentar que el FOSPA saque un pronunciamiento de apoyo al río Cuyo y que bueno, se visibilice en las redes y que pueda apoyar este caso? Sí sería bastante interesante poder hacer un pronunciamiento desde FOSPA, desde toda la Amazonía, porque nosotros ayer teníamos justamente la visita de campo, ese recorrido que hicimos por los puntos de contaminación del río Cuyo. Y bueno, ahorita estaba un poco desconectada también de la actividad de acá y de acá porque nosotros actualmente estamos recibiendo lo que le decimos aquí en Ecuador como bastantes funas con respecto de las instituciones públicas, con respecto también con diferentes personas que tienen bastante influencia sobre el tema de la visita de campo que nosotros hicimos el día de ayer y que esto está también afectando directamente a los expositores que estuvieron en el CENIC. Entonces sí sería también bastante importante poder hacer el pronunciamiento también desde el FOSPA como tal y sobre todo también una parte de solidaridad con los compas que actualmente están recibiendo también toda esta sobrecarga sobre ellos personalmente, ¿no? Entonces que se nos preocupa también. Absolutamente para eso tiene que servir el FOSPA, así que seguramente mañana lo podemos trabajar en el grupo y de ahí que salga la asamblea y que todo el FOSPA saque un pronunciamiento de apoyo.
fue al Estado de Panamá y les dijo, creo que ustedes deberían tener una ley de los derechos de la naturaleza. Esto ya pasa en Ecuador, ya pasa en Bolivia, ya pasa en más de 30 otros países alrededor del mundo, y Panamá necesita una ley de derechos de la naturaleza. Esta ley se tomó 2 años de crear la ley, pasar varios debates, y en 2022 pasa la ley de derechos de la naturaleza, un caso histórico, es una ley muy bien escrita que tiene muchas protecciones para la naturaleza, pero en el 2020 Cali también había pedido al Estado panameño que no solo pase una ley, pero que también lleve esto a la ONU. Y el Estado le dijo, bueno, veamos el tema de la ley, veamos si pasa la ley, veamos que se implemente la ley, y una vez que la ley esté implementada, podemos pensar en llevar esto a la ONU. Fue así, en 2022, como les cuento, pasó la ley, en 2023 pasó una ley específica de la protección de las tortugas marinas y sus ecosistemas, y junto a eso también el derecho a de las tortugas marinas. Y ahora, es una de las primeras leyes que considera los derechos de una especie o de un animal, porque es a todas las tortugas marinas de Panamá. Entonces, eso fue en el 2023. Del 2022, como les comento, hasta ahora, hasta el 2025 específicamente, hubieron ya más de 4 casos de implementación de la Ley de Derechos de la Naturaleza en varias instancias. Una encontró una minería de cobre, otra en contra de la apertura de una nueva carretera, otra implementación, también se creó una nueva área protegida para la protección de los derechos de las tortugas. Entonces ya se ve cómo Panamá está implementando estos derechos, y en 2025 Cali fue otra vez al gobierno y conversó con ellos sobre esta idea de que Panamá priorice llevar este tema a las Naciones Unidas. Esto no es fácil de conseguir, como ustedes pueden imaginar. ¿Cómo haríamos que Ecuador lleve un tema o que priorice un tema como los derechos de la naturaleza en sus relaciones exteriores? Se demoró 1 año para que el presidente de Panamá esté de acuerdo en priorizar esto, y en abril de este año For Nature firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente de Panamá para empujar una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza ante la ONU. Esto es un gran proyecto, es un proyecto que no va a pasar mañana, pero les voy a comentar un poquito de cómo funciona el proceso. El proceso y el camino lo abrió de hecho Bolivia, y gracias a Bolivia, que ya ha tratado de llevar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la creación del programa de Armonía por Naturaleza, del 2009 al 2025 hay 15 resoluciones de este programa de Armonía por la Naturaleza. Es un programa que trae a la ONU diálogos de derechos de la naturaleza, de cómo vivir en armonía con la naturaleza. Ahora, este mismo programa nos abre la puerta a las resoluciones que va pasando cada 2 años, incluir en el programa o en la resolución de este año unos párrafos operativos para la apertura del camino de una posible declaración. Esta declaración será escrita por los Estados miembros de la ONU si es que se aprueba la resolución, pero lo más importante y para traerlo de regreso acá es que el rato que Panamá está conversando con otros países en reuniones bilaterales, en términos de diplomacia, Panamá entra y, por ejemplo, que se esté reuniendo con Ecuador. Panamá ya entra diciendo que el Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en su constitución. Entonces es muy difícil para que Ecuador no apoye a esto. Y igual en Brasil, igual en Perú. Si Panamá entra a una reunión con Perú y puede decir, bueno, Perú ya tiene el caso de las abejas y aguijón, ya tiene el caso del río Marañón. Entonces eso ayuda muchísimo a estas conversaciones, por más de que eso igual tome muchísimos pasos más para aprobarlo en cuanto a cómo los países van a votar adentro de la Asamblea General y dentro de las negociaciones. Ayuda muchísimo el trabajo que se está haciendo de base, y es por eso que mi mensaje es que tenemos que seguir colaborando entre nosotros, seguir teniendo iniciativas, pasando nuevas leyes, empujando la implementación de todas estas leyes, porque eso va a apoyar el proceso de la ONU. Y una vez que tengamos una declaración universal, y digo una vez y no si es que, porque estoy segura de que va a pasar, una vez que tengamos esa declaración, este va a ser un marco referente que los países pueden utilizar y que también las bases pueden utilizar para argumentar, para incidir,
y para pasar nuevas leyes a nivel local, a nivel nacional. Entonces, bueno, un poquito para comentarles, pero si quieren conversar más, aquí estoy. Y sí, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Rafaela. Y bueno, muchísimas gracias a todas las mujeres fuertes y hermosas que nos han acompañado, nos han compartido su lucha, y a todos ustedes por acompañarnos. Quiero invitarles a que mañana, quienes todavía no tienen grupos de trabajo, nos acompañen al grupo de Derechos de la Naturaleza, que es en el Coliseo, Pabellón. En el pabellón donde fue la inauguración, pasando la pantalla, donde está la pantalla, en esa puerta hay una indicación para mano derecha ir al lugar donde se está desarrollando el trabajo del grupo. Y justamente mañana, en la mañana, vamos a aterrizar en estrategias, en acciones, tanto a nivel del territorio, a nivel de lo que se puede hacer digamos, dentro del Estado, y también en estrategias internacionales, regionales de articulación panamazónica. Así que a partir de las 8:30 vamos a estar arrancando el trabajo, les esperamos.